Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 11. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar el insomnio, que es la última parte del temario del curso. Ya hemos estudiado la parte de la depresión, de la ansiedad, de los pánicos, las fobias de la semana pasada. Estas dos clases que nos quedan las vamos a dedicar íntegramente a el insomnio. Como pueden ver o imaginar también, parece bastante lógico que el insomnio es uno de los síntomas que suelen estar presentes en casos de depresión, de ansiedad, de pánicos, todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Van como muy de la mano unos con otros. Entonces, el día de hoy vamos a hablarlo, como siempre, un poco más técnico o un poco más apegado pues, a la parte, pues, si lo queremos decir, como de la medicina o de la salud. Y ya la semana que viene lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la integración emocional y de la escuela. Así que esta semana será la semana del dormir como bebé o la semana de no dormir para ver qué es el insomnio. Veremos en un momentito, ¿vale? Bien, en cuanto al insomnio, hay dos tipos de situaciones o dos tipos de insomnio. Uno lo llamamos el insomnio de inicio, el otro lo llamamos el insomnio de mantenimiento. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El insomnio de inicio es cuando te acuestas en la cama y no puedes dormir. Ese es el insomnio de inicio. Y normalmente está categorizado el insomnio de inicio como cuando te tardas en quedarte dormido más de 30 minutos. Dentro de los primeros 30 minutos es más o menos normal. Les comparto. A veces verlo ayuda. Tipos de insomnio. Tenemos de inicio y de mantenimiento. El de inicio es cuando tardamos más de 30 minutos en dormirnos. Es decir, te acuestas a dormir y siempre es normal que lleve cierto tiempo quedarse dormido, pero se empieza a considerar insomnio cuando ha pasado más de 30 minutos y la persona no se ha dormido o no te has dormido tú, ¿vale? Así que vamos a poner aquí más de 30 minutos en dormirse. Ahora, el insomnio de mantenimiento tiene que ver con una vez que ya la persona se durmió, que ya te dormiste, a veces nos despertamos durante la noche, eso es muy común. Nos despertamos pues al moverte por algún ruidito o por cualquier cuestión, pero enseguida te vuelves a quedar dormido. No tenemos a veces mucha conciencia de cuánto tiempo estuvimos despiertos o no. O sea, eso no es insomnio, eso es totalmente normal. Se considera insomnio de mantenimiento cuando te despiertas en medio de la noche y vuelves a tardar más de 30 minutos en dormirte. Así que ahora es durante el sueño, despertarse más de 30 minutos. ¿Bien? Esa es la diferencia entre el insomnio de inicio y de mantenimiento. Y a veces lo que sucede es que nos dormimos, te despiertas, estás media hora, 40 minutos, una hora sin dormir, es decir, con insomnio de mantenimiento. Entonces te vuelves a quedar dormido y a lo mejor al rato otra vez te vuelves a despertar y vuelves a tener otra fase de insomnio de mantenimiento, donde te vuelves a quedar otra vez despierto durante pues un cierto tiempo determinado, y a veces eso se puede repetir durante pues varios momentos a lo largo de toda la noche. Obviamente no empecé hablando por lo más obvio, lo di por sentado. El insomnio es la ausencia o la carencia de sueño, pero del dormir. Y dentro de esto, pues hay algunas, digamos, baremos.
No hay un número de horas determinado que las personas tenemos que dormir. Va a variar mucho. Por lo general, cuanto más jóvenes somos, más dormimos. Los niños, los adolescentes duermen más que las personas adultas y según envejecemos, empezamos a dormir menos, menos y menos. En el dormir, uno de los procesos que sucede es que nuestro cuerpo se empieza a regenerar. Nuestro cerebro, todas las células, un montón de partes de nosotros se regeneran durante el dormir, el descanso. De manera que según vamos siendo cada vez más mayores y llegamos a la tercera edad, hay que ser honestos, cada vez se regenera menos en nuestro interior, así que cada vez se necesita menos dormir y se va cortando el periodo de sueño. ¿Vale? Entonces, normalmente se dice que lo común, lo normal y lo sano es dormir alrededor de entre unas 7 y unas 8 horas. Eso es más o menos lo normal para un adulto, entendiendo que es más para un niño adolescente y que es menos a partir de la tercera edad. Pero por ahí está la media, entre 7 y 8 horitas al día. Si esas 7 u 8 horas se empiezan a reducir hasta 6, 5 y media, ok, puede ser más o menos normal. Pero cuando ya baja a 4 horas o menos de sueño diario, eso es insomnio. ¿Vale? Eso ya es insomnio. Bien, entonces ya sabemos lo que es el insomnio. Puede detonarse o causarse de dos maneras. La dificultad a la hora de quedarse dormido o el despertarnos y no poder volver a dormirnos por más de media hora. Ahora, esto es como las fases o los momentos en los que sucede el insomnio. Luego hablamos, dependiendo de con la frecuencia con la que suceda el insomnio, vamos a hablar del insomnio puntual o el insomnio crónico. ¿Vale? El insomnio puntual es cuando no es algo reiterado, no es algo repetitivo, sino es puntual durante un tiempo determinado. En algunos lugares dicen que es menor a los 6 meses, en otros a partir del mes. Es cuando la persona no ha estado sintiendo o viviendo con insomnio por un periodo muy largo. Yo estoy más a favor que sea a partir de los 3 meses, ¿vale? Dentro de esos 3 meses, pues puede ser por alguna problemática, por alguna situación que estén viviendo, puede ser algo como puntual. Cuando ya se alarga más de 3 meses, 6 meses o años, ahora estamos hablando de insomnio crónico. Bueno, entonces tenemos por un lado insomnio de inicio o mantenimiento, dependiendo cómo sucede durante la noche, pero luego tenemos el insomnio puntual o crónico, dependiendo de qué tanto tiempo lleve la persona viviendo pues, el no poder dormir o durmiendo menos horas de las que se necesitan. Obviamente, pues los síntomas más comunes del insomnio son cansancio, falta de concentración, en muchas ocasiones el quedarse dormido fuera de los horarios, el estar siempre pues falto de energía y el insomnio crónico, especialmente cuando se reducen mucho las horas de sueño, puede llevar a irascibilidad, agresividad, violencia y en casos extremos puede llevar incluso a la autolesión. Porque es el momento en el cual tanto necesitas dormir y no puedes dormir, que la frustración es tan grande que nos volvemos agresivos y empezamos a golpear, pues a veces las paredes, las almohadas o a nosotros mismos, nada más que por la frustración y o para intentar quedarnos dormidos. Entonces, verdaderamente es un problema serio que mucha gente no le da la importancia que verdaderamente tiene y que afecta realmente a nuestra vida cotidiana. Aquellos de ustedes que han tenido insomnio saben lo desagradable que es, lo incómodo que es estar siempre cansado, lo incómodo que es estar siempre en la cama sin poder dormir, esa desesperación. Cambia el estado de ánimo por completo. Ese es otro de los síntomas, el cambio del estado de ánimo.
nos entristecemos, nos enfadamos con más frecuencia, ¿vale? Porque simplemente no estamos descansando como el cuerpo verdaderamente lo necesita. Bien, 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 bien. Les dije que es insomnio puntual. En algunos lados lo llaman puntual o transitorio, ¿vale? Como insomnio transitorio o crónico. Por supuesto, hay algunos motivos que causan el insomnio, son problemas médicos, ¿vale? Problemas físicos como tal, un mal funcionamiento de algunas de las partes de nuestro cuerpo. Pueden ser a veces problemas renales, de corazón, hay un montón de problemas físicos, enfermedades físicas que pueden causar el insomnio como tal. Pero todo eso nosotros lo dejamos a un lado. Si con un cliente o con nosotros mismos detectamos que hay algo así o que alguna enfermedad ha sido diagnosticada, eso entra dentro de la parte de los médicos, no dentro de la parte de la terapia. Nosotros nos vamos a meter en la parte terapéutica de por qué sucede el insomnio y cómo lo trabajamos cuando ahora no es causado por una enfermedad como tal. ¿Vale? Bien. Presta atención a tu interior. Permanece consciente de que estás consciente. Presta atención a tu mente. Mira a ver cómo están tu mente, tus pensamientos. Ahora observa cómo está tu sistema nervioso. Transmigra en tu sistema nervioso y mira cómo está tu sistema nervioso. Y ahora piensa en qué día es hoy. Piensa en lo que vas a hacer esta tarde. Piensa en lo que vas a hacer mañana. Piensa en cosas pendientes que tienes, si tienes algún pago por realizar. Piensa en alguna dificultad o problema que tenga alguien de tu entorno. Observa ahora tu sistema nervioso. Date cuenta cómo tu sistema nervioso se acaba de estresar. Respira y regresen aquí. Bien, si pudieron sentir cómo el sistema nervioso se iba estresando, según empezábamos en pendientes, en más cosas, en más. Esto es para que veamos, a través de sentirlo, que efectivamente hay una relación entre nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro sistema nervioso. Uno de los errores comunes a la hora de trabajar el insomnio es que se culpa o se responsabiliza a la mente y a los pensamientos del insomnio. La semana que viene vamos a ver que el problema no es la mente. El problema son las emociones, ¿vale? Y el impacto que estas tienen en la mente. Pero sí quiero que vean que hay una relación directa. Tu mente se empieza a activar, empiezas a pensar en un montón de cosas pendientes, preocupaciones, y tu sistema nervioso se empieza a estresar. ¿Qué sucede cuando el sistema nervioso se estresa y se satura? Ya lo hemos aprendido y lo hemos trabajado mucho. Necesita liberarse. Y para liberarse, pues lo que hace es activarse. Y se activa a través del pensar más o del moverse, y es uno de los factores que causa el insomnio. Por tanto, desde el punto de vista, psicológico, emocional, los motivos que suelen causar el insomnio son
preocupaciones, problemas emocionales no resueltos. Y eso empieza a presionar en el sistema nervioso y causa toda la dinámica del insomnio. ¿Vale? Hay también como una especie de puntualización de personas que tienen más tendencia a tener insomnio. ¿Quiénes son estas personas? Personas exigentes. Cuando somos muy exigentes en nuestra vida, es porque somos muy perfeccionistas, muy controladores y ahora todo tiene que estar perfecto. Así que cuando nos acostamos a dormir, empezamos a analizar todo lo que no está perfecto, todo lo que no está de acuerdo a nuestro nivel de exigencia. Y automáticamente la mente empieza a ver cómo lograr esa perfección, cómo lograr ese control, cómo llegar a ese estándar de exigencia. Entonces, aquellos de ustedes que a lo mejor han vivido situaciones de insomnio, pueden mirar y ver si se reconocen. Creo que muchos saben que yo viví insomnio desde los 6, 7 años hasta los 22, 23 años. Tuve insomnio crónico durante todos esos años, pero como lo tuve desde tan pequeñito, me acostumbré a vivir con el insomnio y pensé que todo el mundo tenía insomnio. Yo no sabía que tenía insomnio hasta los 22 años. Hasta esa edad yo no sabía que tenía insomnio. Y era insomnio de los graves, donde yo me autolesionaba y me autogolpeaba por no poder dormir. Pero nunca lo hablé con nadie porque como era desde los 6 años, era algo normal, natural, ni siquiera supe que existía como enfermedad o problema psicológico. ¿Vale? Entonces, se puede detonar, no hay una edad como tal, puede empezar en cualquier momento. Y obviamente cuando lo empecé a analizar, me di cuenta que efectivamente yo he sido una persona muy exigente, muy perfeccionista, muy controlador. Y esa es una de las cosas que me causaba mi insomnio. El no poder parar de pensar, el no poder parar y tranquilizarme un poco porque todo tenía que estar perfecto, todo tenía que... ¿Vale? Entonces, pues a veces el insomnio viene por problemas de depresión, ansiedad, pánico, todo lo que hemos estudiado. En otras ocasiones viene por esa autoexigencia o esa exigencia, esa necesidad de controlar, de ser perfecto, de que todo esté bien. ¿Vale? Por supuesto, a esto añadimos también cuando hay un problema económico o de enfermedad o de salud, eso entra todo dentro de los problemas emocionales, del dolor emocional que suele haber, ¿vale? Ahora, además de todo esto, hay otro causante, otro motivo por el cual a veces tenemos insomnio y es parte de lo que están empezando a comentar en el chat. Tan común es que incluso está pues categorizado y se llama insomnio por uso o por mal uso, por mal hábito. Y esto quiere decir cuando tenemos insomnio porque nos acostamos y en el momento de acostarnos empezamos a repasar los pendientes que tenemos o empezamos a pensar las cosas que dejamos pendientes a lo largo del día y ahora el insomnio es causado por el mal uso. Tenemos que entender que somos seres de costumbre. Y ya les he explicado muchas veces cómo el ego entiende a través de asociación. Me hago pipí en el periódico, galleta. Hago pipí en el suelo, castigo. Bueno, pues así es como somos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el principal motivo que me llevó al insomnio, siendo niño, es que a lo largo del día tenía muchas preguntas sobre diferentes cosas. Y me acuerdo perfectamente con 6, 7 años decir, esta noche cuando me acuesto a dormir me pongo a pensar en ello. Y yo mismo a lo largo del día, como niño, me ponía un listado de preguntas y de cosas en las que iba a pensar y filosofar cuando me fuese a dormir. Así que llegaba a la cama, me acostaba y empezaba a ver qué iba a pensar yo hoy, y recordaba esas preguntas y empezaba a darle vueltas a esas preguntas. Y darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas. Y me acostumbré a hacerlo todos los días, por lo cual mi cuerpo, mi ego, mi sistema se acostumbró a que acostarme en la cama era pensar en preguntas no resueltas.
¿vale? Trasladado a otros ejemplos parecidos, es cuando las personas se acuestan a dormir y empiezan a repasar los pendientes del día que no pudieron cumplir o empiezan a revisar los pendientes que tienen para el día siguiente. Y ahora se empiezan a estresar o preocupar o tratan de buscar soluciones ¿okay? Y eso es una de las cosas que causa pues, el insomnio. Hay personas que se acuestan, empiezan con todo eso, me pasó hace tiempo y mi pareja, estamos acostados con la luz apagada y mi pareja empezaba, oye cariño, tenemos que acordarnos que hay que pagar el agua. Yo le decía, mi amor, te entiendo, pero ahora no vamos a ir a pagarla. Y lo que estás haciendo es darle vueltas a tus pendientes y no quiero que me hagas ponerme a pensar en todo ese tipo de cosas porque ahora es hora de dormir. Así que si vas a revisar los pendientes, es tu cosa. Simplemente no me lo digas ahora. Porque no quiero empezar a pensar durante toda la noche, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, tengo que pagar... No, no es el momento adecuado, así que no lo voy a hacer. Entonces aquí también viene una parte de la fuerza de voluntad y de la responsabilidad de, ok, cuando me acuesto a dormir, es a dormir. ¿Okay? Y no es a resolver pendientes, no es a repasar nada. El propósito es dormir. Entonces, en muchas ocasiones ese es el problema, que se le da un mal uso pues, a la cama y a ese momento de dormir. En otras ocasiones, pues efectivamente, en la cama está la parte de ver la televisión o de ver el celular y las redes sociales juntos antes de dormir, etcétera, etcétera. Eso en algunas ocasiones puede causar insomnio, en otras no, es muy variante. En muchos lugares, en muchas terapias te dicen que si tienes insomnio, no debes de ver la televisión justo en la cama antes de dormirte. Yo no estoy de acuerdo porque no es una regla matemática. Hay personas con insomnio que se quedan dormidas viendo la tele y hay personas que no se pueden dormir viendo la tele porque no pueden dejar de seguir la trama de la película o de lo que quiera que estén viendo. Es caso por caso, es personal y cada uno tiene que descubrir si le ayuda o no. ¿Vale? Es muy personal. Bien. Entonces, todas estas cosas está mal, si ves el celular antes de dormir te va a dar insomnio. No necesariamente. Depende de cada persona y depende de lo que la película o el celular detone en tu interior. ¿Vale? Otra cosa, si vamos a poner este escenario, me acuesto en la cama, me pongo a ver el celular y ahora me paso 3 horas viendo el celular. Eso no es insomnio, eso es ser pendejo. ¿Vale? Eso es ser idiota. Eso es adicción al celular, no entra dentro del capítulo del insomnio. ¿Ok? Estamos hablando de que miras tu celular, lo dejas a un lado, te acuestas a tratar de dormir y ahora no puedes por más de media hora, entonces es insomnio. ¿Vale? Son cosas diferentes. ¿Comprenden? Bien, entonces, en los casos en los que hay insomnio, la semana que viene lo vamos a trabajar desde el punto de vista emocional y de la meditación. Pero ahora hay algunos truquitos que tenemos que tener en cuenta. Principalmente, utilizar la cama verdaderamente para dormir. ¿Qué quiere decir esto? Que no te acostumbres, si tienes insomnio, que no te acostumbres a hacer otras actividades. Por ejemplo, si vas a ponerte a ver el celular y lo quieres hacer en la cama, siéntate en la cama. No te acuestes en la cama viendo el celular. No te acostumbres a leer en la cama acostado, sino que o lo haces en una silla, en un sofá, o te sientas. De tal manera que tu cuerpo, tu mente, tu ego, tu sistema nervioso relacione la posición horizontal en la cama solamente con dormir. ¿Okay? Si ver la tele te produce insomnio, no la veas desde la cama o ve la cama sentado en la cama, no acostado. ¿Vale? Lo que queremos es que en el momento en el que
tienes la posición horizontal, todo en ti diga, ah, vale, es hora de dormir. Por eso, no sé si se acuerdan, en el nivel 1 les digo, si tienen insomnio, no integren en la cama, porque puede aumentar el insomnio. Porque tu ego dice, ah, vale, la cama es momento de hacer integración emocional y ahora te pasas horas integrando sin dormir, lo cual no funciona, no es lo que queremos. Bueno, entonces, en esos casos es tratar de limitar la cama, pues lo más exclusivamente al dormir. Obviamente el sexo no hay ningún problema, ¿vale? Pero que no hagas ese tipo de actividades, porque hay personas que utilizan la cama como el sofá y se pasan horas acostados, pues hablando con su pareja o viendo la tele o leyendo o con el celular y eso puede causar más insomnio. Entonces es la parte de reeducarnos y que ahora la cama es para dormir exclusivamente. Y si voy a hacer algo que no sea dormir, me voy al sofá, me voy a una silla o me siento. No trabajes si tienes insomnio, no trabajes con la computadora desde la cama. Por exactamente lo mismo. O al menos lo haces sentado. Entre el sentado y el acostado tu cuerpo sí empieza a notar esa diferencia. ¿Vale? Entonces, este es uno de los consejos que tenemos que hacer. El otro error que solemos cometer es alterar los horarios del sueño. Como no dormimos, te despiertas y estás cansado, así que al día siguiente, especialmente cuando llevas muchos días sin dormir, estamos tan cansados que a lo mejor al mediodía te da sueño y dices, a la mierda, voy a dormir. Si esta noche no voy a dormir, por lo menos ahora tengo sueño. Bueno, pues por lo menos ahora dormiré. Y entonces empiezan a dormir media hora aquí o 15 minutos allá. Y eso cambia los patrones del cuerpo. Entonces, ante el insomnio, lo mejor es tratar de respetar una hora de acostarte y una hora de despertarte. Y si durante el día te da sueño, no te duermas. Fuérzate, empújalo hasta llegar a la noche, para que así ese cansancio acumulado caiga en el momento en el que te acuestes a dormir y ahora pueda producirse ese descanso, ¿vale? Ese sueño. Hago un paréntesis, no estoy diciendo que echarse de la siesta esté mal. Es el deporte nacional español y soy un gran defensor. Y casi todos los días me echo una siesta de 15 o 20 minutos, pero porque ya no tengo insomnio. ¿Vale? Estoy hablando de los casos de las personas que tienen insomnio y que hacemos eso, porque cuando tenía insomnio hacía eso, me dormía un ratito aquí, un ratito allá, un ratito al otro lado. Y entonces llegaba en la noche y ahora los ojos abiertos y mirar para el techo y nada. ¿Vale? Entonces si tienes insomnio, respetar más o menos un horario de irte a dormir y más o menos de despertarte para que todo en ti se vaya acostumbrando, ¿vale? Estos dos puntos que les acabo de decir entran dentro de la parte de autoeducarnos, de enseñarnos a nosotros mismos. La cama es para dormir y dentro de unos horarios. Me voy a dormir a la hora que tú quieras, a las 10, a las 11, me despierto a las 6, a las 7, como quiera que sea tu horario, ¿vale? Otro error común que cometemos en el insomnio de mantenimiento, es decir, te acuestas a dormir, te despiertas a las 2, 3, 4 de la mañana, no puedes dormir y como no puedes dormir, ahora empiezas a hacer otras cosas. Empiezas de nuevo a pensar o te levantas o haces cosas y dices, pues ya que estoy despierto, por lo menos voy a aprovechar el tiempo. Error fatal. No. Si te despiertas de madrugada y no te puedes volver a dormir, aplicarás lo que voy a enseñar la semana que viene, los consejos emocionales, ¿vale? Y si no funcionan, te sientas, haces la meditación que les voy a explicar y cuando te entre el sueño te vuelves a acostar. Pero un error común es precisamente pues eso, pues no me puedo dormir, pues bueno, pues me levanto, me pongo a hacer otras cosas o me pongo a pensar o vuelvo a encender la tele No, necesitas quedarte ahí para que te canses y te vuelvas a quedar dormido junto con los ejercicios que vamos a ir aprendiendo en la siguiente clase.
¿vale? Otra de las situaciones en las que se produce el insomnio es cuando la persona cambia de horarios constantemente. Hay personas que pues trabajan una semana de mañana, una semana de noche, ¿ok? Y entonces la semana que trabajan de noche tienen que dormir durante el día y la semana que trabajan de día tienen que dormir durante la noche, o personas que viajan constantemente. Todo ese tipo de situaciones alteran pues los ritmos del sueño y pueden causar también el insomnio, ¿vale? Y en estos casos es parte de utilizar los ejercicios de meditación y adaptarse y acostumbrar el cuerpo. Ahora duermes de noche, ahora duermes de día. Y pues es la vida que pues, a esas personas les toca vivir como tal, ¿vale? Bien. Hay otra cuestión. Ahora les hablé cuando al despertarnos en medio de la noche, ese insomnio de mantenimiento, no me puedo volver a dormir. Y no me puedo volver a dormir porque se detonó, se despertó de nuevo la preocupación, los problemas emocionales, la mente que no para, etcétera, etcétera. Y ahora no me puedo volver a dormir. Pero hay otra cuestión que suele suceder que tenemos que tener en cuenta. A veces, en ese insomnio de mantenimiento a las 3, te despiertas a las 3, 4 de la mañana. Y no sé si alguna vez te has echado una siesta de 15 o 20 minutos, no de 3 horas. Cuando te echas una siesta de 15 o 20 minutos es una siesta reparadora. Pero hay muchas personas que dormir más de eso no nos sienta bien. A mí, por ejemplo, echarme una siesta de más de 15 o 20 minutos no me sienta bien. Me despierto muy cansado, me despierto peor, no me gusta. Entonces, si alguna vez han echado una de esas siestas reparadoras de 15 o 20 minutos, cuando te despiertas, esa sensación de, ¡ah, qué rico! Pero no es solamente, ¡ah, qué rico!, sino nos sentimos revitalizados, nos sentimos regenerados, nos sentimos como activos de nuevo. ¿Se dan cuenta? Fueron solamente 15 o 20 minutos, pero tenemos esa sensación. Entonces, otra de las cosas que sucede en el insomnio de mantenimiento es que imagínate, a lo mejor me acuesto a dormir a las 11:30, 12 de la noche. Duermo de seguido 3, 4 horas. A las 4 de la mañana me despierto y como acabo de dormir 3 o 4 horas, me siento súper activo, me siento regenerado, me siento que ya descansé y ahora todo mi cuerpo está listo para empezar el día. Y ahora no es un problema emocional, no es una preocupación, no es que le estés dando vueltas a preocupaciones, a pensamientos en tu mente, es que tu cuerpo se activó y dice, ya dormí, ya descansé, ya tengo energía suficiente para empezar el día, empecemos el día. Y obviamente, esa energía o esa vitalidad que sentimos es porque te acabas de despertar después de 3 o 4 horas. Pero la realidad es que no has descansado lo suficiente. Eso no fue suficiente para descansar. Y si de hecho te despiertas, te levantas e inicias tu día, vas a acabar tremendamente agotado porque simplemente no fue suficiente descanso. Es solamente una malinterpretación, una mala comunicación de tu sistema nervioso con tu cerebro que dice, ah, ya está, ya cargué la batería. No. Es como cuando tu teléfono se apagó porque no tiene batería, lo enchufas, esperas a que tenga un 2% de batería, lo enciendes, encendió y dice, ya está cargado. No, tiene un 2% de batería. Se te va a apagar en 5 minutos. Pues esto es lo mismo. Y sucede subconscientemente. Sobre esto no he encontrado mucha información escrita. Sé que es así porque lo viví. Lo experimentaba yo al despertarme, no poder dormirme y empezar a analizar con todos los pasos que vamos a ver la semana que viene. Decía, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. ¿Por qué no me puedo volver a dormir? No es preocupación, no estoy dándole vueltas a la cabeza, no hay dolor emocional, no hay nada. ¿Qué carajos pasa? ¿Por qué no me duermo? Y de repente escuché al cuerpo, al sistema nervioso, a mi cerebro diciendo, empecemos el día, empecemos el día, empecemos el día, ya tengo energía, ya tengo batería. Y ahí fue donde dije, no, respira, todavía no tengo suficiente batería, necesito seguir durmiendo. Y me esfuerzo a volverme a dormir como tal. ¿Vale? Entonces es importante que también lo consideremos, tanto a la hora de que nos pueda suceder a nosotros como a la hora de diagnosticar a un cliente.
Si alguien viene y te cuenta que tiene problemas de insomnio, como siempre tenemos que empezar a hacer un diagnóstico, ver si la persona está deprimida, si tiene ansiedad, si tiene algún tipo de miedo, de fobia, si tiene algún problema o dificultad en ese momento de la vida. Preguntarle si es algo transitorio, cuánto tiempo lleva sin dormir. La primera pregunta que les suelo hacer es, ¿qué llamas insomnio? Dime, cuéntame, porque a veces llaman insomnio a que tardaron 1 hora en dormirse de vez en cuando. Oye, pues eso hay que trabajarlo, se puede trabajar, pero no entra dentro del insomnio como tal, ¿vale? Entonces lo primero es información. ¿Cada cuánto te sucede? ¿Cuánto tiempo te quedas sin dormir? ¿Cuántas horas duermes cuando te despiertas? ¿Te sientes que descansaste? ¿Te sientes completamente descansado o sientes que no descansaste durante la noche? Entonces ahí viene luego el análisis psicoemocional. ¿Tienes algún problema? ¿Depresión? ¿Tienes ataques de ansiedad? Que todo eso está descartado. O sea, ahí continuamos. ¿Te consideras una persona exigente? ¿Te consideras una persona perfeccionista? Y ahí empezamos a ir analizando, ¿vale? Y dentro de todos esos puntos vamos a también considerar la posibilidad de que sea, ya está, ya descansé, ¿vale? Y este ya está, ya descansé, normalmente está relacionado con personas con mucha actividad. Y ese es otro de los causantes del insomnio. Hago una pausa para resumir. Personas exigentes, controladoras, perfeccionistas. Problemas emocionales, desde preocupaciones y malestar a depresión, ansiedad, fobias, pánicos. A veces una enfermedad física, cuando una persona tiene una enfermedad física puede causarle insomnio. Luego tenemos la parte de que hacemos el mal uso de la cama, nos acostamos y nos ponemos a pensar o hacer otras cosas que impiden el dormir, el sueño, ¿sí? Así que es el mal uso de la cama. Y luego tenemos una categoría más que es la gente que es muy activa y que no pueden descansar. Si se acuerdan, en el nivel 2 les di una clase del descanso consciente y les expliqué de la importancia del descansar. E hicimos también la integración de cómo me siento al descansar, para que viesen cuántos de ustedes, no puedo descansar, tengo que hacer algo, tengo que trabajar, tengo pendientes, tengo cosas que resolver, y eso te impedía descansar. Entonces, este tipo de personas que tienen esta dificultad para descansar, lo proyectan y lo trasladan en el sueño. ¿Okay? Y de la misma manera que dicen esa frase de ya descansaré cuando me muera, hay quienes dicen ya dormiré cuando esté muerto. Entonces, en ocasiones, eso también es lo que sucede. Me acuerdo perfectamente cuando yo tenía insomnio, no era solamente que tuviese insomnio, por un tiempo me gustaba, porque sentía que le sacaba más provecho al día. Y entonces veía, por ejemplo, en comparación, mi hermana era una persona a la que siempre le encantaba dormir y dormía muchísimo. Y yo tenía el pensamiento de que dormir era una pérdida de tiempo. ¿Pero por qué duermen? Mientras duermen, están perdiendo el tiempo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer en lugar de dormir. Y dormir es una pérdida de tiempo. Y eso me lo decía yo a mí mismo constantemente, porque no tenía hiperactividad como el síntoma o el síndrome, sino simplemente era que quería hacer más cosas, que quería aprovechar más el tiempo, que quería... Y mi sensación era dormir. Es una pérdida de tiempo. Con que duermas 2, 3 horas es suficiente. Y entonces tienes 21 horas para hacer cosas y te da para muchas más que si tengo que dormir 7, 8 horas. ¿Okay? Así que me parecía aburrido dormir, una pérdida de tiempo, y eso generaba todavía más insomnio. ¿Comprenden? Bien. Ahora, a esto le vamos a añadir otro factor más, otro punto más.
Y es: el insomnio causa insomnio. Y se vuelve en el pez que se muerde la cola. Es decir, yo tengo una noche de insomnio, y otra noche de insomnio, y otra noche de insomnio, y otra noche de insomnio. Y el insomnio transitorio se va convirtiendo en insomnio crónico, porque así es como sucede, se va pasando de puntual o transitorio a crónico. Y ahora tengo insomnio crónico. No puedo dormir, estoy cansado, estoy agotado, me empiezo a poner irascible, de mal humor, empieza a cambiar mi carácter. Pero si se acuerdan, tenemos esa relación de los potenciales, hasta tal punto en el cual llega que el simple hecho de ver la cama o de contemplar la cama y la hora de irse a dormir detona automáticamente el no voy a poder dormir. Y a veces lo que causa el insomnio es la emoción y el pensamiento de no voy a poder dormir, porque ya vamos a la cama con la expectativa de la completa seguridad de que hoy tampoco voy a dormir, con ese miedo, con esa preocupación, así que me acuesto completamente convencido de que no voy a dormir, con el miedo de que no voy a dormir, y ahora a lo que le estoy dando vueltas en la cabeza es a no voy a poder dormir. Y ese no voy a poder dormir es de hecho lo que me impide dormir. Y se convierte en ese ciclo. ¿Vale? Respira. Bien, entonces tenemos los principales factores que causan el insomnio. Por supuesto, hay un montón de medicamentos que como efecto secundario tienen el insomnio. Por supuesto que sí. ¿Vale? Ahí es donde entra la parte de hablar con el médico para que les cambien a medicamentos parecidos de otras marcas y ver cómo se puede ir compensando esa parte. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer una pequeña contemplación. Presta atención a tu interior. Contempla el hecho de dormir. Y vamos a ver cómo nos sentimos con el dormir en general. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu sensación? Si hay una sensación de aburrimiento, de que es inútil, de que no te gusta. Si hay a lo mejor quizás enfado porque te cuesta dormir. A veces también puede ser porque si una persona tiene constantes pesadillas, tiene miedo a dormirse y no a tener otra pesadilla. Respira. En general, observa cómo me siento con el dormir en sí mismo. Es como la integración de qué tanto acepto descansar, qué tanto acepto dormir, qué tanto soy consciente de que dormir es fundamental y esencial. Qué tanto estoy en paz. Respira, consciente. Aquellos de nosotros que hemos vivido insomnio, transitorio o crónico, recuerda esa época. Permanece en Visantara. Recordando esa situación. Si nunca has tenido insomnio, recuerda una mala noche donde no pudiste dormir. Y no trates de identificar nada, solo primero recuerda esa situación, ese momento en el que te costó tanto dormir. Permanece en Visantara.
observando consciente del cansancio, del agotamiento, del mal humor, del enfado, de la rabia, de lo que quiera que haya ahí. Y ahora vamos a tratar de encontrar nuestro origen de ese momento de insomnio. ¿Fue por ser exigente, perfeccionista, controlador? ¿Fue porque estaba deprimido, con ansiedad o fobias, pánicos? ¿Fue simplemente porque tenía preocupación o me sentía mal, pero no era una depresión como tal? ¿Fue porque hice mal uso de la cama? ¿Fue porque me sentí que ya me había descansado y recargado la batería? ¿Fue como consecuencia de una medicación? Respira. Permanece consciente. En Visandara, integrando ese momento de insomnio y el causante. Y vamos a tratar de ver si encontramos un problema interno. A veces puede ser simplemente no puedo dormir. A veces, como les dije, dormir es aburrido. Es una pérdida de tiempo. No quiero descansar. No puedo descansar. No me merezco descansar. No puedo parar. No debo parar. Puede ser el miedo a estar inconscientes. Respira, permanece consciente, encuentra ese problema interno, al menos uno de ellos, y ahí miedo, vergüenza o orgullo. Abandono, rechazo, culpa.
víctima, perseguidor, salvador. Y mira a ver cuáles son tus patrones externos cuando se activa tu insomnio. ¿Qué es lo que haces? Moverte constantemente, levantarte de la cama, pensar, agarrar tu celular. Mira a ver qué patrón externo tienes cuando ese problema interno se activa. Masturbarte, fumar, beber. ¿Cuál es tu patrón externo? ¿O cuáles son? Respira profundo. Regresen aquí despacito. Bien, entonces, lo ven, esta es la integración que vamos a estar trabajando esta semana. Cómo me siento con el dormir, qué tanto lo valoro, qué tanto me doy cuenta que es importante empezar a reconocer, pues, qué hago cuando tengo insomnio, cuál es mi rutina con respecto al sueño. Me acuesto más o menos a la misma hora, me despierto más o menos a la misma hora. Me siento mal por dormir mucho, juzgo a los que duermen mucho. Todo este tipo de dinámicas para que primero nos entendamos a nosotros mismos. ¿Vale? Analizar nuestro sueño. Me acuesto a dormir y veo qué tal dormí. ¿Vale? Me desperté durante la noche, sí, no, me siento descansado o no. Todo este tipo de cuestiones. Lo primero que tenemos que analizar es nuestra calidad del sueño para primero identificar si tienes insomnio o no y a partir de ahí poder ir avanzando, pero al menos conocer cómo es nuestro descanso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ese es uno de los patrones externos. Es me levanto, pico algo, o me preparo un té, o me pongo a cargar mantras. Bueno, por si no lo sabes, el té tiene teína y la teína altera más el sueño que la cafeína. Las personas que tienen insomnio, obviamente, esto no lo he nombrado porque es lo más común, es lo que todo el mundo sabe. Si tienes insomnio, no te tomes un café, no tomes cafeína o teína o ninguna sustancia que sea activadora a partir de las 5 o 6 de la tarde. Tú tienes que encontrar la hora en la cual lo sepas. Por ejemplo, yo sé que cuando tengo mucha presión y mucho trabajo, no me puedo tomar un café con cafeína a partir de las 6:30 de la tarde, porque luego me da insomnio de inicio, no de mantenimiento. ¿Okay? Solamente cuando estoy muy, 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 muy estresado, lo cual es muy puntual, es muy raro. Pero cuando me siento así, digo, hoy el café de la noche es descafeinado. Pero la inmensa mayoría me puedo tomar un café normal y a los 10 minutos estar completamente dormido. Entonces ahí también es la parte donde tenemos que tener esta coherencia de si tienes insomnio, no tomes teína, no tomes cafeína, no tomes nada que sea un alterante del sueño. A partir de las 5 o 6 de la tarde, ve encontrando tú el momento en el cual, ¿vale? Por supuesto, dice, no puedo dormir, pues me voy a poner a meditar o a hacer mantras. Meditar, dependiendo de la meditación, te va a ayudar, porque eso te va a ayudar a que puedas relajarte y dormirte. Pero cargar mantras de agarrar el mal y ponerte a hacerlo, no.
Eso no es bueno, eso va a empeorar el insomnio, ¿vale? Otro patrón externo que es muy común y de hecho esa era la solución que una vez alguien me dijo es masturbarte o tener sexo. Esto es como la tele. Hay a quien le funciona y hay a quien no. A mí nunca me funcionó. Entiendo por qué lo dicen. Al masturbarte, haces ejercicio físico, te cansas. Y entonces, si el problema era que tu sistema nervioso estaba saturado, pues con eso se desatura y ahora puede causar, puede permitirte dormir. Ahora bien, si el insomnio es por un problema o por una preocupación o por estrés, te masturbas y ahora el problema sigue estando ahí, por tanto, sigue exactamente igual, no solucionaste nada y no duermes. ¿Vale? Entonces también es como dependiendo de cuál sea el origen del insomnio, la masturbación va a funcionar o no, pero en la mayoría de los casos no funciona. ¿Vale? Efectivamente, esto, lo que estás diciendo también es bueno. Generalmente vemos el insomnio como problema, pero no vemos el otro lado del drama. Les he dicho que el drama es la exageración de las emociones y siempre lo vemos como el negativo. Pero a veces exageramos las emociones positivas y a veces estás muy ilusionado porque te vas de vacaciones o porque empiezas un nuevo trabajo o porque hay un proyecto nuevo, que hay alguna novedad, estás conociendo a un chico o una chica y estás súper emocionado por eso y ahora esa sobreexcitación es lo que te impide dormir. Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a ver por último, muy por encima, porque no vamos a entrar en detalles muy técnicos, eh, qué sucede a la hora de dormir en términos de las ondas cerebrales y de nuestro cerebro. Hay diferentes fases en nuestro cerebro que va a depender de las ondas cerebrales y de la longitud de onda de nuestro cerebro. Probablemente hayan oído hablar de la fase alfa, esa es la más conocida, ¿vale? Pero no es la única, tenemos cuatro. Están beta, alfa, teta y delta, ¿vale? Entonces, vamos a verlo por aquí. Tenemos beta, que no importa mucho, pero para aquellos de ustedes que les gustan los números, déjame escribir. Dame un segundo. Se acaba de quedar colgada la pizarra. Vale. Va de 14 a 21 ciclos por segundo la longitud de onda del cerebro. ¿Vale? Eso es lo que llamamos beta. Así que vamos a ponerlo de otra manera, más gráfica. Vamos a poner de 21 a 14. Por debajo de eso tenemos alfa, que va de estos mismos 14 a 7. Por debajo de esto tenemos teta, las ondas teta, que van de 7 a 4. Y por debajo de esto tenemos delta, que va de 4 a 0. Esto es en términos de la longitud de onda de nuestro cerebro. No es importante los ciclos, los números de 21, 14, ¿vale? Solamente lo estoy poniendo como referencia. Lo que es importante es que entiendan lo que sucede. La fase beta es en la que estamos ahora, donde estamos despiertos, estamos hablando, estamos platicando, percibes el tiempo, el espacio, estás consciente de todo.
Cuando nos empezamos a quedar dormidos, nuestra onda cerebral va de donde quiera que estemos y empieza a disminuir, a ralentizarse esos ciclos por segundo. Cuando entramos en fase alfa, en la fase alfa es donde estamos empezando a quedarnos dormidos. Y en esa fase alfa, en esa franja de alfa, es donde suceden los sueños, es donde soñamos. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí como nota interesante. Es donde se produce el soñar. En teta no soñamos, en delta tampoco soñamos, solo soñamos en la fase alfa. Y el principio de la fase alfa, cuando estamos alrededor de esos 12, 14 ciclos por segundo en nuestro cerebro, es cuando no sé si te ha pasado alguna vez que te estás durmiendo delante de la tele o viendo la tele y empiezas a mezclar el sueño con la película y estás medio consciente de que estás dormido, medio consciente de que estás despierto y es toda esa franja donde se confunde. Es toda esa franja. Cuando ya bajamos por ahí debajo y entramos en alfa, ahora empezamos a soñar. Todas las personas sueñan, siempre. Otra cosa es que lo recuerden o no, pero todos soñamos. Hay quienes me dicen, yo nunca sueño, no es cierto. Si sueñas, no lo recuerdas. Es bien diferente. Pero es imposible porque hay que atravesar alfa y en alfa es donde sucede el sueño. ¿Vale? Entonces, en el ciclo de dormir vamos de beta, entramos en alfa, que es donde empezamos a soñar, seguimos disminuyendo nuestras ondas cerebrales y vamos a suponer que este es el cero. ¿Vale? Nunca llegamos a tocar el cero en cuanto a ondas cerebrales, porque eso sería muerte cerebral. Entonces nos aproximamos mucho al cero, normalmente llegamos alrededor de los 2 ciclos por segundo y de ahí volvemos hacia arriba y vamos haciendo este tipo de ciclo. ¿Vale? Este es el ciclo más o menos normal a la hora de dormir. Para que se hagan una idea, de aquí, de aquí a aquí es 1 hora 30, 1 hora y media. ¿Vale? De manera natural, lo que tardamos en hacer todo el ciclo es 1 hora 30, en hacer un ciclo completo, es decir, de alfa, bajar hasta delta y subir de nuevo hasta alfa para empezar a volver a bajar. Ese es normalmente alrededor de 1 hora y media. ¿Vale? Algunas cuestiones. Entonces, como es 1 hora y media, pues pueden darse cuenta que a lo largo de una noche lo hacemos muchas veces. Si duermes 9 horas, pues divide 9 entre 1 hora y media y esa es la cantidad de ciclos que damos. Hay algunas teorías que te dicen que precisamente por este motivo tienes que calcular tus horas de sueño en múltiplos de 1 hora y media. A mí me parece muy friki, ¿vale? Pero hay quien lo hace. Ahora, para que entiendan algunas cosas. A veces te despiertas y sientes que no descansaste, te sientes como muy dormido y te cuesta mucho dormir. Esto va a depender de en qué momento nos despertemos, de en qué momento estén nuestras ondas cerebrales en ese despertarnos. Si yo me despierto porque hay un ruido muy grande o algo así y estaba aquí abajo, en teta, la distancia y el shock en el cerebro desde teta a volver a alfa es muy grande. Y entonces nos despertamos y nos sentimos que no hemos descansado, que estás muy dormido y lleva tiempo volver a activar las funciones cerebrales, porque el cerebro tiene que pasar de a lo mejor 4 longitudes de onda a 15, 16, 17, y es cuando te despiertas desorientado, que no sabes dónde estás, que no, y lleva cierto tiempo despertarte. Eso es porque estabas muy profundo, estabas ya bien sea en teta o en delta cuando te despertaste. ¿Vale? Imagínense cómo se sienten cuando nos despertamos estando en delta y pasamos de 2
longitudes de onda por segundo a 16. ¿Okay? Es cuando lleva mucho despertarnos, ¿vale? Ahora, en otras ocasiones te despiertas aquí, en alfa. En una de esas subir y bajar, cuando estamos aquí arriba en alfa, el sueño es tan ligero que cualquier cosa te podría despertar. Entonces, cuando te despiertas y estás en alfa, estás en ese punto de la curva arriba, te despiertas y dices, ah, qué bien dormí, qué descansado estoy, qué rico, qué bien me siento. ¿Vale? Y esa es la diferenciación. Entonces, les estoy explicando esto porque en el análisis del insomnio, una de las preguntas que hacen es, ¿sientes que cuando te despiertas descansaste? ¿Te sientes descansado? Y ahí la pregunta es correcta, pero hay que tener en cuenta lo que les estoy diciendo, porque puede ser que yo haya dormido 8 horas, pero cuando sonó la alarma estaba en teta o en delta. Y entonces me voy a despertar con esa sensación de cansado, de que no dormí o de que me falta dormir, pero en realidad no es eso, en realidad es que me agarró muy profundo cuando me desperté o sonó la alarma. ¿Vale? Eso también les explica lo que les decía hace un momento. Cuando te despiertas en medio de la madrugada y te sientes súper descansado y súper relajado, claro, te despertaste en alfa, pero a lo mejor han pasado solamente 1 o 2 ciclos, es decir, has dormido 1 hora y media o 3 horas, y como te despertaste aquí arriba, te sientes refrescado, te sientes y ahora quieres empezar el día. Bueno, entonces esto es solamente una referencia para que sepan qué es lo que sucede cuando soñamos en los ciclos normales que tiene que hacer, que tenemos que hacer en el descanso. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede cuando tomamos medicación para dormir? Ya no me quedan colores, pero vamos a usar este color. La medicación para dormir lo que hace es que lleva a la persona de beta, le baja prácticamente aquí abajo, le lleva para acá y cuando suena la alarma les despierta. Ese es uno de los problemas que tiene la medicación para dormir, que impide que el cerebro haga el proceso natural de disminuir las ondas cerebrales, aumentarlo, porque eso es necesario, eso es lo que regenera nuestra mente. El soñar es lo que permite liberar parte del estrés y de las preocupaciones subconscientes, y cada longitud de onda permite que se regeneren diferentes partes de nosotros. Entonces, la medicación para dormir lo que hace es limita el cerebro a disminución de las ondas cerebrales, y ahora entran en fase teta, delta, por ahí, y se mantienen ahí, y pum, se despiertan de pronto. ¿Okay? Entonces, a la larga, pues las personas que tienen insomnio y que toman medicación para dormir, pues aparentemente duermen toda la noche, pero siempre tienen esa sensación de cansancio, siempre tienen esa sensación de que no han descansado, durmieron pero no descansaron. ¿Okay? Y es porque el cerebro no está haciendo los ciclos naturales del descanso. ¿Vale? Así que esto solamente como referencia, es interesante, es muy interesante comprender esto, pero nos ayuda también pues a ver y analizar nuestros propios sueños. ¿Vale? Esto también quiere decir que una persona normal que duerme pues 7, 8, 9 horas, pues tiene alrededor de 5 o 6 sueños en una misma noche, y muchas veces no recuerdas ni uno de ellos, o puedes recordar uno. ¿Vale? No es que con la medicación no pasen por alfa, tienen que pasar por alfa. Pero digamos que si el ciclo dura 1 hora y media, no sé qué porcentaje de ese sea en alfa, la verdad eso no lo he estudiado, pero vamos a suponer que en alfa estamos 15 minutos, 10, 15 minutos de esa 1 hora y media. Con la medicación es mucho más rápido. Estoy diciendo números al azar, ¿vale? Entonces en lugar de 15 minutos es 2 minutos en alfa. Así que se produce ese ensoñamiento, pero es muy corto, porque enseguida el cerebro va a teta y a delta. Pero sí se produce ese sueño, pero muy cortito y no de la manera natural. ¿Vale?
Es totalmente mentira decir que si sueñas y recuerdas tus sueños es porque no descansas. Es una absoluta mentira. Cuanto más conscientes estamos, más recordamos nuestros sueños. Por lo general, también depende de si le prestas atención o no. Hubo una época en la que estudié interpretación de sueños porque me gustaba, me apasionaba en esa época de mi vida, y cuanto más lo estudiaba, más recordaba, y en las mañanas era capaz de recordar 4 y 5 sueños diferentes de la misma noche para luego poder hacer un análisis de cada uno de esos sueños, lo cual no forma parte del curso y no formará parte del curso, ¿vale? Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Soñar es sano y a veces lo recuerdas, a veces no. Depende de si le prestas atención, de qué tanto aceptas tus emociones, de qué tanto afrontas tu dolor. Eso es lo que va a ayudar a recordar los sueños. Pero no es necesario como tal. Si los recuerdas, estás bien. Y si no los recuerdas, estás bien. No cambia absolutamente nada. ¿Vale? Bien. Ahora, las tareas para esta semana van a ser bien sencillas. Integrar cómo nos sentimos con el dormir, no solo con el descansar, sino con el dormir en sí, y analizar pues nuestros patrones externos cuando no tenemos sueño, y analizar también nuestras rutinas. Si te acuestas, primero ser obvio y ver mi descanso es bueno, duermo bien, duermo las horas necesarias, me siento descansado después de dormir, ok, entonces todo está bien. Que no, entonces voy a empezar a analizar a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, cuántas veces me despierto en la noche, cuando me despierto, cuánto, ¿vale? Empezar a hacer un poco de análisis de nuestra salud del sueño. Y aquellos de ustedes que tienen insomnio lo han tenido, empezar a ver, ok, cuál puede ser el causante de acuerdo a todo lo que les expliqué a lo largo de la clase de hoy. ¿Vale? La calidad del sueño es cuando pasamos por todos los ciclos de manera natural y cuando dormimos las horas necesarias para nuestro cuerpo. ¿Vale? Ok. Muchas gracias. Nos vemos la semanita que viene para trabajar toda la parte emocional y ver las rutinas para trabajar el insomnio. ¿Vale? Bye bye. Gracias.